Muchísimas gracias por continuar aquí con Uno Más Uno. Ya llegó hace rato, llegó tempranito, Temístocles Clemontá, quien es el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Qué bueno que esté aquí, Temo. No, encantado de estar con ustedes. ¿Ustedes están contentos? Elogiándole a ustedes su trabajo. El PLD tiene que estar contento porque el próximo domingo serán sus primarias. Sí, bueno, en parte ustedes pueden asumirla como una primaria, pero nosotros la hemos catalogado como una consulta, porque al final de cuentas, en octubre del próximo año es donde va a tomar la decisión final de quién será el candidato. La idea es que el que salga de esta consulta va a contar con el aval mayoritario de todos los PLDistas. El que salga, eso quiere decir que es un hombre que va a salir. No, la que salga, en sentido general, porque están compitiendo, hay 3 y 3. Bueno, aunque ya Luis ahora hay una alianza, una poderosa alianza. Se retiró el compañero Luis de León. Amigo pero nuestro. Ahí vamos a ver cómo terminan las cosas. Todavía yo pienso que quedan unos días y pueden ocurrir alguna. ¿Cuándo se cierra la campaña? No, ya para el viernes debe estar todo cerrado, porque ya el sábado es un día para el montaje de todo, hacer cualquier corrección que haya que hacer, pero está todo listo para esto. Y algunas aprensiones en relación a si desde la presidencia del PLD se pudiera favorecer uno de los candidatos de las candidatas. No hay forma, no hay manera. Es un proceso. Ni necesidad, parece. Correcto, no hay necesidad. Este es un proceso donde los compañeros, todos, han optado por el candidato, por el aspirante que consideren. Si ustedes ven, por ejemplo, quienes se mueven con el compañero Abel Martínez, hay gente que tuvieron en su momento con Danilo, pero también hay gente que tuvieron con otros aspirantes a la candidatura presidencial. Pero lo mismo ocurre con Margarita. Si ve a Margarita, te va a encontrar que parte de su equipo hay gente que tuvieron en su momento con Danilo, pero lo mismo con Domínguez Brito. O sea, la militancia del partido se ha distribuido entre los aspirantes. Y por tanto, nadie puede argumentar que ningún líder importante del partido, o sea, ningún líder así importante, por ejemplo, en el caso concreto del compañero Danilo Medina, haya estado bajando línea a favor de un candidato. No. El compañero ¿Y posibilidades de fraccionamiento ante algún sector que no esté conforme con el resultado de esa consulta? Es que se vería mal, se vería muy mal. Pero ya ha pasado. Sí, pero ahora hay un pacto. Hay un pacto, y además de eso, el tema es que todo este proceso se ha montado con el aval de ellos. O sea, ahí no se ha hecho nada que no haya contado con la aprobación de los aspirantes. O sea, al final de cuentas, si usted va a rechazar las cosas posteriores, en gran medida está rechazando lo que usted mismo acordó. O sea, es ahí que hasta lo que se ha contratado para el montaje del proceso se ha contratado con el aval de ellos. Ya. De manera que no creo que haya problema. El pleito está casado para desplazar al actual gobierno del poder dentro de 2 años, menos de 2 años. Sí. Y parece que ustedes van a tener que enfrentarse a un candidato fuerte, porque no hay duda de que Luis Abinader será el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Y Luis Abinader hasta ahora ha logrado mantener unos niveles de aceptación, de aprobación de su gestión bastante altos. ¿Qué le parece? Mire, yo lo que yo pienso es que al final de cuentas lo que va a ocurrir en la República Dominicana en el 2024 va a estar muy determinado por lo que ocurra de aquí al próximo año. La situación, digamos, internacional no pinta bien, y efectivamente este es un país muy conectado internacionalmente. Los norteamericanos, Estados Unidos, parece que va a una recesión prolongada. Lo que se está vaticinando en Estados Unidos no es bueno, por todos los vaticinios. Pero le ha ido bien a la economía con la guerra. Está bien, bueno, pero la economía norteamericana ya está en recesión, con todo y la guerra, en recesión. Dicen que no, sí, porque tienen pleno empleo, los que nunca habían tenido.
Técnicamente tienen recesión porque tienen ya más de tienen 2 trimestres consecutivos decreciendo, o sea, con crecimiento negativo. Y eso es lo que en economía técnicamente se llama recesión. Entonces, es muy probable inclusive que este trimestre que está terminando, el que terminó, también el crecimiento haya sido negativo. Entonces, lo que se proyecta para el próximo año no es bueno. Pero lo que se proyecta en Europa tampoco es bueno. Ay, ese sí está feo. Entonces, tú tienes 2 regiones con las que la República Dominicana tiene relaciones excelentes. Estados Unidos el principal mercado, Europa en sentido general el segundo mercado para las exportaciones dominicanas, que si se enfrían eso va a tener... Y la primera fuente de colaboración no reembolsable. Claro, eso significa, porque en Estados Unidos, y ahí esto es muy importante, porque tú hiciste referencia al pleno empleo, el objetivo de la Reserva Federal, el propósito de la Reserva Federal es tumbar eso. O sea, la Reserva Federal, a los fines de lograr reducir la inflación en ese país, tiene que paralizar la economía. Esa es la línea que tiene. Pero no lo ha logrado. Correcto, pero eso significa que va a seguir subiendo la tasa de interés. Y se sigue subiendo la tasa de interés para bajar la inflación, eso al final va a terminar teniendo efecto en el mercado laboral. Al punto de que, por ejemplo, ayer veía en la prensa internacional cómo el comercio minorista en Estados Unidos ha dejado de comprar. Que la preocupación que hay ahora mismo en Estados Unidos es qué va a pasar en Navidad, porque el comercio minorista en sentido general ha dejado de comprar. De manera que lo que digo es que se están tomando medidas que van en una dirección que no apuntan muy bien. Pero ¿cómo eso perjudica al gobierno dominicano que puede exhibir un crecimiento económico dentro del promedio, un 5.5%? No, pero es que eso va a tener efecto aquí. El tema es que muy bien, la economía dominicana puede crecer este año, pero ¿y el año que viene? Que es el año previo a las elecciones. El preelectoral. Correcto. Pero además en un contexto donde aquí también la inflación está alta. Y ese efecto se refleja, esa situación se refleja en la gente. O sea, la gente cuando va al supermercado, cuando va al mercado y ve lo que está ocurriendo, oye, lo piensa 2 veces. Entonces mi tesis es la siguiente. Vamos a ver qué ocurre el próximo año. Ya se nota el descontento de la población. ¿Ustedes reconocen que ha habido un manejo satisfactorio de la economía dominicana en estos 2 años que lleva este gobierno? No podemos negar que hay crecimiento de la economía, obviamente no en un contexto de estabilidad como se dio en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pero el contexto internacional es inestabilidad. Entonces claro, el gobierno se puede deteriorar dependiendo mucho de lo que pase en el contexto internacional, es lo que está diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y a qué otro elemento ustedes apuestan? No, yo pienso que en primer lugar es eso, el deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la situación económica que ya se está produciendo, Ya tú te sales a la calle y hablas con la gente y la gente reacciona de manera negativa frente a este problema del costo de la vida. O sea, te dice, no, esto no puede seguir. Y lo que digo es que si esto se sigue agudizando, la situación para el gobierno en el 2024 no va a ser buena. Y el as bajo la manga que tiene esta administración en términos institucionales, un ministerio público independiente, fortalecimiento de la institucionalidad, lucha contra la corrupción. Eso es un as para el gobierno y a la misma un talón de Aquiles para el tema medular es que yo te voy a decir lo siguiente, al final de cuentas lo que termina predominando es cómo te afecta a ti la gestión gubernamental de manera directa. Pero eso no fue lo que determinó las elecciones pasadas, don Temo, fue el tema institucional. Está bien, pero correcto, pero en un contexto donde aquí había estabilidad, el tema es que ahora la gente se encuentra en una situación donde estaban estables, tenían su comida segura, iban a los supermercados, no tenían que sufrir las consecuencias del incremento inesperado de los precios y ahora se encuentran con esta situación y eso impacta. Ahora el contexto ya lo vemos, es un poco diferente obviamente a lo que pasó hace 2 años y tanto cuando se produjeron las elecciones, pero usted tiene a un gobierno con altos niveles vamos a decir alto en estos tiempos, porque no es que todo el pueblo está respaldando al gobierno, pero con niveles significativos de aprobación. Y tiene por otro lado al Partido de la Liberación Dominicana, que se dividió, y esa fue una de las causas de su derrota, la división,
y al partido La Fuerza del Pueblo han surgido como un partido alternativo. Esos dos están compitiendo casi por la misma población electoral que tuvo el PLD en algún momento, pero pesan contra ambos partidos. Serio cuestionamiento. En el caso del PLD, tiene una parte de su atención puesta en los tribunales, porque hay gente que sirvió al gobierno de Danilo Medina que está acusada de corrupción y tendría que defenderse. Ayer mismo se iniciaba el conocimiento del juicio preliminar contra uno de los expedientes y parece que eso va a seguir, mientras que hay otros expedientes en proceso de elaboración, según han dicho. Lo que yo te reitero a ti es que al final de cuentas, lo que pesa y va a seguir pesando en la actitud de la gente es la economía. Es la economía. Es la economía. Y cómo la economía afecta socialmente a la sociedad, al país en sentido general. Mira. Y si la economía, contrario a lo que muchos vaticinan, se estabiliza y hasta podría mejorar. Fíjate, hoy habla del Banco Central de una disminución de la inflación. Por segundo mes consecutivo. Vamos a ver qué ocurre. Lo que te quiero decir es que vamos a esperar el resultado de los acontecimientos en los próximos meses. Yo no tengo ese optimismo que tiene el Banco Central. Yo creo que aquí las cosas no van a ser como se está anunciando desde el gobierno. Ya inclusive creo que hoy o mañana el propio Fondo Monetario Internacional va a volver a corregir las proyecciones que hacía de crecimiento de la economía mundial. O sea, va a presentar unos resultados peores de lo que había presentado anteriormente. Y obviamente la República Dominicana, por más que se quiera decir, no va a estar inmune a pero el Fondo Monetario, el Banco Mundial han elogiado a la República Dominicana. Sí, está bien, siempre la han elogiado. Sí, eso es verdad. Con nosotros la vivían elogiando permanentemente. Sí, eso es cierto. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es lo siguiente, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque a pesar de todo, la situación también para el gobierno no es que está de maravilla. Aquí ya hay descontento real. Además, la gente percibe que aquí hay dos problemas que les están afectando seriamente a la población. No solamente el tema del alto costo de la vida, sino el tema de cómo se haya incrementado la delincuencia en un contexto donde el gobierno no da respuesta. Entonces yo creo que esa situación de temor, de incertidumbre que se está generando, yo creo que está impactando sin lugar a dudas. ¿El PLD tiene alguna propuesta programática que tendrían que aplicar cualquiera de los candidatos, quien se salga electo o electa? El Partido de la Liberación Dominicana tiene un equipo, un secretariado técnico, que es el que se encarga de elaborar las propuestas. ¿Lo encabeza Temístocles Clemontal? Sí, se encarga de elaborar las propuestas programáticas que se presentan, pero evidentemente que tenemos todavía que esperar, primero que se seleccione el candidato, o la candidata y segundo, que más o menos estemos más próximos a las elecciones. Temístocles, sí. El presidente Luis Abinader le ha puesto mucha atención al tema haitiano, la crisis haitiana, y ha anunciado un conjunto de medidas, según él, para contener el flujo migratorio de allá para acá, sí, o para involucrarse en los asuntos internos de ese país. ¿Cómo lo valora? Ese conjunto de medidas, fortalecer el ejército, comprar equipos, cerrar la frontera en el caso necesario. Mire, yo creo que la responsabilidad del gobierno con relación al tema es sumamente importante, porque el Estado Dominicano tiene que regular su población, tiene que tener el control de su población. Y tener el control de su población significa tener el control de su frontera. Y más en un contexto donde estamos viendo una situación de descontrol total en Haití. Haití ha llegado a un punto que no parece que hay solución interna. Internamente Haití no tiene solución. Es un país que no ha podido generar una clase social que sustente un proceso de desarrollo en ese país. O sea, a diferencia de lo que ocurrió en República Dominicana luego de la muerte de Trujillo, aquí hubo un soporte social que permitió que el país
avanzara. Y aún así tuvimos que hacer una guerra. Y aún así tuvimos todos los problemas que tuvimos. En Haití no, en Haití parece que no ha habido una clase social que se haya logrado, o por lo menos una incipiente clase social. Y eso ha impedido el desarrollo también de fuerzas políticas. En Haití no hay partido político. No hay partido. En Haití hay un vacío social en Haití. Y en un contexto de un vacío social, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿es posible que en ese vacío pueda surgir alguien que pueda echar hacia adelante ese país? Yo quiero contarle a ustedes lo que a mí me ocurrió siendo ministro de Economía con Haití. En una ocasión se celebró aquí en República Dominicana un evento de la COPAL. Y como en COPAL participamos en ese entonces el PRD y nosotros. Partidos políticos diversos. Diversos partidos. Vino una delegación de partidos políticos haitianos y yo recuerdo que Peggy Cabral, que era la encargada de Asuntos Internacionales del PRD, y yo, que en ese momento era el encargado de Asuntos Internacionales del PLD, conversamos sobre la posibilidad de organizar un encuentro entre partidos políticos dominicanos y partidos políticos haitianos para establecer mejores vínculos. Y efectivamente nos pusimos de acuerdo y enviamos 2 personas a Haití. 2 personas, uno del PRD y uno del PLD, para que se reunieran con diferentes grupos políticos haitianos para ver si podíamos coordinar ese encuentro entre partidos políticos de ambos países. Pues, las 2 personas fueron, se reunieron con los diferentes liderazgos, supuestos liderazgos de Haití. Y cuando vinieron con la idea de que era posible hacer el evento. Da la casualidad de que al poco tiempo de esa visita, a mí me invita el primer ministro de Haití, que en ese momento era Jean-Marie Bellery, no sé si recordarán a Bellery. Me invitó a Puerto Príncipe, habíamos mantenido muy buenas relaciones de colaboración con él, y al día siguiente de mi visita, ya cuando inclusive venía de regreso, fui al Palacio a ver a Preval. Y en la conversación con Preval, le planteé a Preval el interés que teníamos de celebrar ese encuentro con partidos políticos haitianos. Y cuando yo le dije a Preval eso, me dijo, pero es que aquí no hay partido político. Preval, el presidente. Wow. Dice, aquí no hay partido político. Yo me sorprendí, digo, no. Entonces me explicó hasta cómo él llegó al poder. Sí. Dice, yo llegué al poder la primera vez, ya era la segunda vez que era presidente. La primera vez llegué. Fue el periodo más estable de Haití. Claro, las 2 veces, las 2 veces. La primera vez llegué con un movimiento. Y desde que llegué al poder, deshice el movimiento. Después, para volver, hice otro movimiento y ya no existe. O sea, entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo tú puedes que un país así, que no ha logrado desarrollar los partidos políticos, puede crear democracia? ¿Cómo se sustenta un gobierno? Puede construir democracia. Sí. Entonces, realmente una situación complicada la que hay. Luis Abinader planteó el domingo que le estaba gestando un pacto entre las fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana para tratar el tema migratorio. Él decía que había encontrado muchas hipocresías, un discurso por un lado y una práctica por otra, y que había la necesidad de que el país supiera qué hacer con la inmigración. ¿El PLD estaría dispuesto a participar en ese debate sobre...? Pero hemos estado participando en todo, en todas las cosas que ellos nos han invitado, hemos participado. ¿Y qué debería contenerse? En el Consejo Económico y Social. El PLD inició el plan de regularización de los inmigrantes. Eso se tronchó, se invirtió mucho dinero, se registró una cantidad que no era toda, pero importante, de casi 155,000 personas, pero no se le dotó a esas 50,000. Pero se hizo un esfuerzo, ¿eh? Se hizo un esfuerzo y se quedó ahí. Sí. Bueno, esta gente debieron haberlo continuado y ojalá que lo puedan continuar. Porque en realidad... Esa sería una solución, ¿verdad? Porque por lo menos permite registrar a la gente que está aquí. Claro. Y además darle lo que te decía es tener el control de la población. Claro. Porque es que no tenemos el control de la población. Y además el respeto de sus derechos como trabajadores, inmigrantes aquí. Claro.
Aquí hay que tener, aquí el tema haitiano hay que manejarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque si bien esa es la situación que se da en Haití, ustedes no pueden ignorar que aquí hoy por hoy la agricultura depende de la mano de obra haitiana. La construcción depende de la mano de obra haitiana. Y no voy a decir otros sectores, entonces hay que saber. Ahí es impracticable el 80-20. Claro. Claro, ¿Cómo se practica? Claro. No hay forma de... Pero hay otro tema del tema dominico-haitiano, que ese se aborda menos. Y es los hijos de inmigrantes haitianos. A veces el padre haitiano, la madre dominicana o al revés, que están en un limbo hoy en día. Porque la ley que se hizo para restaurar el derecho que le había quitado el Tribunal Constitucional a esto, limitaba la aplicación a quienes ya tenían documentos. Pero resulta que hay una franja muy alta. Yo te diría que son hijos. Si el gobierno tiene interés en abordar con seriedad el tema, como tú refieres, el planteamiento del presidente de hacer un pacto, yo creo que esos serían temas que deberíamos abordarlo. Sí, así es. Hay otra área en la que a mí también me gustaría tener su opinión, que es el tema eléctrico. Adalberto contaba en el segmento anterior que durante mucho tiempo usted era una autoridad y una fuente obligatoria. ¿Qué le parece la política que ha estado gestando esta administración en el tema eléctrico, don Temo? Pero hasta ahora no se ve política, ¿eh? Hasta ahora se ven palabras, pero política no la hay. Y lo que conocemos, lo que está ocurriendo, tenemos preocupaciones porque el hecho de no haber actuado con la celeridad que había que actuar, lo que plantea es la posibilidad de que aquí hayan apagones. Pues. Que vuelvan los apagones. Que vuelvan los apagones por falta de energía. ¿Por qué? Porque no se le ha dado respuesta. O sea, en un contexto, como ustedes han señalado, de crecimiento de la economía, eso está asociado de manera directa al crecimiento de la demanda de electricidad. Por tanto, tú no puedes retraerte. ¿Tú crees que este gobierno en lo que resta ya de esta administración, ya más de 2 años, va a lograr instalar alguna planta importante de generación? De barcaza de ASO. Tú me puedes hablar de una barcaza de 30, 40 megavatios, pero es que ya el sistema eléctrico dominicano no es de 30 o 40 megavatios. Después que metimos Punta Catalina, donde hay ahí casi 700 megavatios, aquí ya este país demanda que se instalen plantas de gran tamaño. Además, si lo que queremos es racionalizar el sistema, no estar metiendo unidades de emergencia para agravar más la situación, tenemos que planificar esto con tiempo. Este gobierno se le ha ido el tiempo. Hablando de plantas. Han anunciado la instalación de casi 1 millón de megavatios. Pero ahora. Bueno, la han anunciado lo de Manzanillo, lo de Está bien, pero ¿para cuándo? Acuérdate, ¿tú sabes qué tiempo tomó Punta Catalina? Es una planta termoeléctrica. Sí, pero cualquier planta te va a tomar, no te va a tomar. Y además de acabar los cuartos en algún momento del gobierno. 2 años. O sea, lo que te quiero decir es, hasta ahora la reacción del gobierno con el tema eléctrico ha sido sumamente tibia, muy lenta. Y te reitero, inclusive entre los actores del sector, la preocupación que hay es que con el crecimiento de la demanda, aquí en los próximos meses podamos tener ese abastecimiento de electricidad. Bueno, porque no hay excedente de nada. No hay capacidad, no han instalado nuevas plantas, no han hecho el esfuerzo por instalar nuevas plantas. Ellos debieron haber llegado e inmediatamente arrancar con un proyecto de construcción de una nueva planta. En la transición no se reunieron con ustedes para que le diera ese consejo. No. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Siempre es bueno conversar con Temo, Millicent. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, el domingo es las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvieron éxito al lograr que la Junta Central Electoral... Digamos que la preprimaria, para que no se vaya... lo que usted quiera decir. Pero mañana se va a elegir, el domingo se va a elegir en el Partido de la Liberación Dominicana, y el que quiera puede participar, el próximo candidato o la próxima candidata a la presidencia de la República para el año 2024 por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Temo. Encantado. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, pero volvemos y vamos a conversar entonces con un economista
un economista que nos va a ayudar a entender un poco esto de la inflación, si hay o no hay, si disminuye o no, como es el profesor Siriaco, Antonio Siriaco, decano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.